Javeriana. Tiene formación en dirección universitaria, es consultor en educación superior del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, de IESLAC UNESCO, es miembro del Comité Científico de la Conferencia de Educación Superior de GUNI, red coordinada por la Universidad de las Naciones Unidas UNESCO y la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. Es director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana y va a presentar en este momento su ponencia. Red coordinada por la Universidad de las Naciones Unidas UNESCO buenos días a todos y a todas nuevamente. Como ustedes ven por el ridículum vitae que han leído, soy de una profesión con la cual o sin la cual las cosas quedan tal cual, filósofo. Entonces no voy a hablar como especialista en el tema que me han asignado, sino quisiera recoger algunas reflexiones que dentro del Centro de Estudios Interculturales hemos venido haciendo y que espero contribuyan sobre todo a la discusión que tendremos durante todos los 2 días de seminario. Que me han asignado, quisiera también decirles que vamos a acotar un poco mi ponencia, estamos un poco tarde en el tiempo y creo que ya Almudena nos ha dado algunos elementos claves para pensar desde el tema de las víctimas. Yo quisiera recorrer 3 puntos. Un primero es sobre la esperanza que este proceso de paz que estamos viviendo en el país nos produce y por qué hay esperanza en este proceso de paz, alguna reflexión sobre víctimas, justicia transicional y paz, y finalmente tratar de hablar sobre esto de la centralidad ética, política, jurídica de las víctimas en el marco del proceso de paz. Sobre el primer punto, decimos nos da esperanza, y cuando hablo en el nos, estamos pensando no solamente en el equipo del Centro de Estudios Interculturales, sino también con todas esas personas que estamos trabajando en la mesa afrocaucana, en la mesa campesina, en la mesa indígena, en la mesa intercultural, donde los 3 grupos se juntan para pensar en todos los temas territoriales. Pero además, la Universidad Javeriana, hace 20 días, realizó una gran reunión, 220 académicos, directivos de la universidad, y la primera y gran conclusión que la Universidad Javeriana tomó fue: nos vamos a jugar por el proceso de paz, entendiendo que una salida política al conflicto armado es una necesidad en el país, y que en eso no podemos tener ambajes, que en eso no podemos tener una actitud incluso vergonzante frente a esta posibilidad histórica que tiene el país. Y como universidad, entonces, hemos tomado esta decisión. Parte de las actividades es este seminario, pero también estamos trabajando con las comunidades afroindígenas campesinas en apoyar pronto una gran movilización por la paz. Nosotros no podemos dejar pasar este momento histórico de que es posible una salida negociada al conflicto armado. Y también vemos que hay mucha amenaza, porque hay un sector del país que cree que es posible hacer unos 3 o 4 años más de guerra con la pretensión o la ilusión de cambiar la correlación de fuerzas para que en la mesa se negocie en otras condiciones. Y nosotros estamos convencidos que no, que seguramente el jugarnos a unos 3 o 4 años más, como dirían coloquialmente algunos, de chumbimba, no es lo que le conviene al país. Y lo que sí queremos es que este proceso de paz pueda llegar a feliz término, y sobre todo prepararnos, y parte del seminario tendrá ese objetivo, a lo que tiene que ver con la tercera etapa, que es la refrendación, donde la sociedad civil tendremos que activamente participar en tomar nuestra voz para hacer valer posiblemente los acuerdos que haya llegado a la negociación. Pero decía que nos da mucha esperanza, y voy a dar algunos elementos. Primero, esta es de las pocas veces, y viendo los anteriores procesos de paz, donde el objetivo fundamental es fin del conflicto armado. Se sientan los actores de la guerra a decir cómo vamos a terminar la guerra. Una guerra que ha sido
y ha crecido poco a poco en intensidad. Esa guerra que cada vez ha tenido más acciones de confrontación, generando dolor y muerte. Pero es una guerra también que ha crecido en degradación. Es una guerra degradada. Podemos poner múltiples ejemplos. Quisiera recordar 2 ejemplos. Uno que nos conmovió y nos sacudió en el suroccidente colombiano. La masacre cometida contra el pueblo Aguá en el sur del país. Una masacre que en un momento determinado tuvo como actor de esa masacre a las FARC, con unas acciones muy degradadas. La narrativa de esta masacre es muy fuerte. Personas embarazadas, mujeres embarazadas a quienes se les extrae a sus niños del vientre y se los tira a los perros. O sea, es una guerra degradada. Pero también podríamos poner el ejemplo de los mal llamados falsos positivos. Hombres y mujeres, sobre todo hombres, desempleados, que son llevados con la ilusión de un empleo para luego ponerlos como guerrilleros muertos en combate. Podríamos seguir narrando las atrocidades que nos argumentan que estamos en una guerra profundamente degradada, que crece en intensidad pero también crece en degradación y que al mismo tiempo se volvió una guerra fratricida. Es una guerra que ha polarizado al país, que hoy, frente al tema del conflicto armado o a su salida negociada, el país se ha polarizado. Y estamos en una guerra fratricida donde los actores piensan que la única manera de terminar el conflicto es aniquilando al adversario. Pero, maravilloso que encontramos que esos actores de la guerra se ponen como objetivo ponerle fin al conflicto armado. Si recordamos algunos procesos de paz anteriores, por ejemplo el del Caguán, los 10 puntos no nos hablaban de objetivo el fin del conflicto armado solamente, nos hablaban de una reforma del Estado, de la economía, de la política. Era otra correlación de fuerza, sí, pero no era tan claro el mensaje de nos estamos reuniendo para ponerle fin al conflicto armado. Nos da esperanza la metodología, el que haya una etapa secreta, alejada de los vaivenes de la opinión pública y los medios de comunicación. En esa etapa secreta se fija una metodología, se fija un objetivo, se delimitan los puntos de la agenda y luego en una etapa que no es abierta, que es, llamémoslo así, semisecreta, se avanza en la negociación alejado de todo lo que podría ser las vicisitudes que produce la opinión y la polarización fruto de la misma guerra. Y finalmente vendrá la etapa de la refrendación, donde tenemos como organizaciones de la sociedad civil estar listos y preparados para participar activamente. Esa metodología creemos que también nos da confianza, nos genera esperanza, está muy bien diseñada, ha permitido ya avanzar de una manera importante en el desarrollo de unos acuerdos que nos dan la esperanza de poner fin al conflicto armado. Y toca puntos centrales, los 2 primeros posiblemente fuertes, desarrollo rural integral, la participación social y política y ampliar esos espacios de participación. También el tema fuerte transversal del narcotráfico y el uso de cultivos ilícitos, y el 4.º punto en el que en este momento se avanza fuertemente, el de las víctimas, que es al que yo quisiera más adelante referirme, por supuesto, también el tema de mecanismos de refrendación y la implementación de los acuerdos. Podría haber la ilusión de que para un lado o para el otro este no sea el momento estratégico mejor porque es posible cambiar la correlación de fuerzas. A veces uno escucha cuando recorre en terreno las montañas del Cauca o el Pacífico colombiano y se encuentra con la gente de la guerrilla que dicen, si ya estamos retomando la iniciativa y si nos esperamos un tiempito, a lo mejor vamos a cambiar la correlación de fuerzas y negociaremos cosas importantes, como por ejemplo una reforma agraria. Esa tentación está.
O cuando uno escucha en otros sectores empresariales, sociales e incluso intelectuales que dicen, esta negociación le hace falta todavía que el gobierno pueda mostrar la iniciativa militar y tendremos una negociación en otras condiciones. Esa tentación de los actores de la guerra está. Y ahí creemos que la sociedad civil, como lo han hecho las víctimas en este primer grupo que fueron, seamos claros y contundentes. Esas tentaciones el país no las va a soportar, ni las va a admitir. Me conmovió mucho, el padre de Ru nos contaba en la reunión en Bogotá, cómo las víctimas, después de, con claridad, denunciarle a las dos partes sentadas en la mesa sus atrocidades, sin soslayar su culpabilidad, su responsabilidad, les dicen, la mejor manera de conseguir el perdón de nosotros las víctimas es no pararse de esta mesa de negociación, como condición incluso para que luego se dé una justicia transicional adecuada. El proceso de negociación del conflicto armado del país nos puede poner en un escenario de transición, con todo lo que connota la palabra transición. Vamos a irnos de un lugar en el que estamos en nuestro contexto social y político hacia otro lugar. Incluso el otro lugar al que vamos, con cargado de movimiento, de incertidumbre, así se planifique, y creo que nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia, debemos estar atentos para pensar en esa transición. La idea de transición nos ilustra como esos procesos en los cuales se pueden planificar, pero están cargados de variables imponderables e independientes que hay que asumir para dar ese tránsito hacia de un estado de guerra y de conflicto armado interno a un estado en el cual nosotros podamos decir, como dice un sabio jesuita, que bajamos el conflicto a sus justas proporciones y fortalecemos la institucionalidad para poder dirimir esos conflictos dentro del marco de esa institucionalidad. Y que no sea la violencia